Tenemos la historia de un estudiante universitario con un futuro increíble por delante. Un viaje a casa, de apenas 7 horas, que acaba convirtiéndose en una auténtica pesadilla de 30. Y para rematar, un coche abandonado a solo 1 hora de su destino. Esta es la cronología paso a paso de la increíblemente desconcertante desaparición de Bryce Laspisa. Y es que todo empieza a torcerse, a volverse muy siniestro, con mensajes como este. Se lo mandó a su mejor amigo, su compañero de cuarto, Sean, justo antes de desaparecer. Claro, visto ahora, con todo lo que sabemos, estas palabras suenan a despedida. Ponen los pelos de punta y nos meten de lleno en la carga emocional tan bestia que tiene este caso, desde el minuto 1. Vale, para que podamos hacernos una idea de qué pudo pasar aquí, vamos a seguir la cronología de los hechos, ¿de acuerdo? Empezaremos por ver quién era Bryce, luego pasaremos a esas primeras señales de alarma, después nos meteremos de lleno en ese viaje tan raro que no tiene ni pies ni cabeza, el hallazgo de su coche y, por supuesto, todas las teorías que hay sobre la mesa. Antes de nada, es súper importante que entendamos quién era Bryce Laspisa, porque, a ver, para toda la gente que lo conocía, su desaparición fue un giro radical, un cambio de 180 grados que nadie, absolutamente nadie, se esperaba en la vida de un chaval que lo tenía todo para triunfar. Con 19 años, Bryce era, el típico estudiante popular y con talento que a todos nos viene a la cabeza. Un tío que hacía amigos súper fácil, al que le flipaba el diseño y que además tenía una relación genial con sus padres. O sea, que no había nada, ni en su historial ni en su forma de ser, que te hiciera pensar en la que se le venía encima. Pero toda esa normalidad, de repente, saltó por los aires. Se hizo añicos. En apenas 2 semanas, justo antes de desaparecer a finales de agosto de 2013, el comportamiento de Bryce dio un cambio tan, pero tan bestia, que toda la gente a su alrededor empezó a preocuparse. Y mucho. Si juntamos todas estas piezas, el puzzle que se forma es bastante preocupante, la verdad. Por un lado, el abuso de Vyvanse, que es un estimulante para el TDAH súper potente, y encima mezclado con alcohol, una bomba de relojería que puede provocar paranoias o incluso un brote psicótico. Esto podría explicar en parte por qué actuaba de forma tan rara. Sus colegas se dieron cuenta de que bebía todos los días, y encima empezó a regalar sus cosas, su Xbox, unos pendientes, un gesto que, mal que pese, se asocia muchas veces con ideas suicidas. Y la guinda del pastel fue la ruptura con su novia. Claro, esto no es lo típico que se dice cuando se corta una relación. Esta frase, la que le dijo a su novia Kim, es una de las pistas más potentes que tenemos sobre cómo estaba mentalmente. Se nota una desesperanza tremenda. De hecho, Kim se preocupó tanto que llegó a quitarle las llaves del coche esa noche. Pero ¿qué pasó? Que su madre, Karen, habló con él por teléfono, lo notó tranquilo y la convenció para que se las devolviera. Venga, vamos a meternos de lleno en el meollo de este misterio, el viaje. Porque lo que tenía que ser un simple trayecto para volver a casa se convirtió en una odisea rarísima, sin sentido, que es, sin duda, la pieza clave de toda esta historia. La diferencia es que es brutal. O sea, un viaje que en condiciones normales es directo, unas 7 horitas desde la universidad hasta casa de sus padres en Laguna Niguel, se estiró hasta durar más de 30 horas. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Pues horas y horas de paradas que nadie entiende y un comportamiento que iba a peor. A ver, vamos a repasar los puntos clave de este viaje, que es de locos. Sale de Chico casi a medianoche. 10 horas después, que ya le daba tiempo de sobra para llegar, ¿dónde está? En Bottomwillow, a mitad de camino, y se ha quedado sin gasolina. Pero es que 12 horas después de eso, la policía, a la que ya han avisado sus padres, lo encuentra casi en el mismo sitio y lo más increíble es que le hacen la prueba de alcoholemia y da negativo. Pasan más horas, hace su última llamada a su madre, a solo 1 horita de casa, y le dice que va a parar a dormir, y al poco encuentran su coche. Más de 13 horas. Es que hay que pararse a pensar en esto. Bryce se quedó en Buttonwillow, que es un pueblo pequeño, de paso, sin ningún motivo que sepamos, durante al menos 13 horas, simplemente sentado en su coche, sin moverse. Aquí es donde la historia se vuelve completamente ilógica. Porque, a ver, lo vio el mecánico de la grúa y lo vieron los policías. Y todos dijeron lo mismo, que parecía coherente, aunque estaba muy callado. No iba borracho. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué narices estaba haciendo? ¿Esperaba a alguien? ¿Estaba metido en una crisis mental completamente paralizado? Sencillamente, no hay respuesta. Y por si fuera poco, el misterio se hace todavía más grande con esta frase. Se la dijo a su madre, a Karen, cuando ella le dijo que si hacía falta, cogía un avión y se plantaba allí. Está claro que algo le rondaba la cabeza, algo gordo que quería contarles en persona. Y ese tengo mucho que contarte se ha quedado ahí, flotando, como una de las claves más dolorosas y raras de todo el caso.
Y aquí llega la gran contradicción. Después de más de 24 horas de comportarse de forma súper extraña, la última vez que habla con su madre, a las 2:00 de la mañana, la conversación es sorprendentemente normal. Se le oía cansado, sí, pero tranquilo. Le dijo que se salía de la autopista para buscar un sitio donde dormir un rato. Estaba a un paso de llegar a casa. Pero como sabemos, nunca llegó. Y así pasamos al siguiente capítulo de esta cronología, el momento en que encuentran su coche. Una escena que, lejos de aclarar algo, lo que hizo fue llenarlo todo de más y más preguntas. La escena en sí ya era rarísima. El coche no parecía que se hubiera pegado un piñazo a toda velocidad. Estaba en el fondo de un terraplén, de un pequeño barranco. Pero lo más importante de todo es que no había ni una sola marca de frenada. Esto sugiere que no intentó parar. Y otro detalle clave. La ventanilla de atrás estaba rota desde dentro. O sea, que quien fuera que estuviera en el coche, seguramente Bryce, salió por su propio pie. Pero lo que de verdad te deja pensando es lo que había dentro del coche. O más bien, lo que se quedó allí. El móvil, la cartera, el portátil, todo. A ver, pensemos un poco. Si alguien se fuga para empezar de cero, se lleva estas cosas, ¿no? Y si es víctima de un atraco, pues se las roban. El hecho de que todo estuviera ahí es que tumba un montón de teorías de un plumazo. Bueno, pues a partir de ese momento, con el coche ya encontrado, la investigación se divide en dos caminos. Por un lado, la búsqueda física de Bryce. Y por otro, el rompecabezas de intentar encontrar una teoría que encaje con todo lo que había pasado. Y la búsqueda fue masiva, de verdad. Se desplegó un dispositivo enorme. Helicópteros, buzos en el lago Castaic, perros de rastreo, un montón de voluntarios. Se pasaron días peinando cada rincón de la zona. ¿Y el resultado? Nada. Cero. Un vacío absoluto. Fue como si Bryce Las Pisas se hubiera evaporado, sin dejar ni una sola pista. Con el paso del tiempo, la cosa se ha quedado en 4 teorías principales. Primera, el suicidio. Cuadra con lo de regalar sus cosas y los mensajes, pero ¿dónde está el cuerpo? Segunda, una fuga voluntaria. Esto explicaría por qué los perros siguieron su rastro hasta una parada de camiones, pero no tiene sentido que dejara la cartera y el móvil. Tercera, un crimen. Es poco probable porque nadie le robó nada de valor. Y la cuarta, una crisis psicótica. Explicaría su comportamiento tan raro, pero choca con que parecía estar lúcido cuando habló con la policía y su familia. Como se puede ver, ninguna teoría encaja del todo. Todas tienen un pero. Y así es como lo que empezó siendo un viaje a casa un poco raro se ha transformado en un misterio que no hay por dónde cogerlo, enquistado y sobre todo en una herida que sigue abierta para su familia después de más de una década. Hablamos de más de 12 años. 12 años, imaginaos. 12 años de buscar, de tener esperanzas para luego llevarse una decepción, de recibir avisos falsos y por encima de todo 12 años de un silencio total por parte de Bryce. Y este dato, en la época en la que vivimos, es demoledor. Desde el 30 de agosto de 2013 no hay ni un solo rastro digital o financiero de Bryce Las Pisas. Ni uno. No ha trabajado de forma legal, no ha usado una tarjeta, no ha pasado por ninguna frontera. Es que, a efectos prácticos, para el sistema, es como si hubiera dejado de existir esa misma mañana. Así que volvemos al punto de partida, a la pregunta inicial que sigue ahí, flotando en el aire después de tantísimos años. ¿Qué le pasó realmente a Bryce Las Pisas? Quizá nunca lleguemos a saber qué era eso tan importante que tenía que contar. Y nos quedamos solo con el eco de un futuro brillante que en medio de un viaje rarísimo de 30 horas, sin más, se esfumó.